creciendo en temas de homicidio doloso. El gobernador pues dio cifras alegres en su informe de gobierno que redujo más del 300% las cifras de homicidio. ¿Cómo ves, Diego? Es desafortunado en el sentido porque borrar de un plumazo las cifras, la incidencia o dar números maquillados, recordemos, son víctimas, son personas que fueron asesinadas o víctimas. Y no solamente quien pierde la vida, sino también hay víctimas indirectas, los familiares. Y cuando ves este tipo de datos y que se refieren de esta forma, y todavía lo más preocupante es que la comparación, entiendo que es una comparación a modo con la administración del gobierno de Carlos Mendoza Davis, porque los números no dan. Oye, pero la comparación, dijeras tú, de todo el año de la administración de Carlos Mendoza, o el año anterior, o 2 años antes, se fue hasta el 2017, 2018, o sea, no, hombre, si nos podemos hacer ese tipo de comparaciones, pudiéramos decirle que se han realizado tantas investigaciones desde los momentos del PRI. Imagínate hablar desde el 99, antes del 99 inclusive, hablar de cifras, de los datos que tenía el PRI y de lo que pasó en el PRD y luego el PAN y luego en esa alternancia con Morena. No, hombre, imagínate, vamos a tener mejores números, pero eso es lo preocupante, ¿no? O sea, ¿cómo comparar con un año que ni siquiera es el inmediato, pues? Entiendo que los datos en total de víctimas, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son 111 víctimas de homicidios dolosos. Comparados los primeros meses o 10 meses del 2024 con los del 2025, en el 24 fueron 56 víctimas y en este 2025 111. El incremento es del 98.2%. Este comparativo es el que realmente se debió de haber dado en el informe, no comparativo con Carlos Mendoza Davis, sino pues ya eres gobierno de tu administración del año pasado con ¿cómo te fue? Y ponle, yo le entiendo que estos datos no son positivos y a nadie le gustaría presentarlos en un informe. O sea, en su sano juicio nadie diría, sí, yo quiero salir a decir que Exactamente. Pero lo que sí puedes salir a mencionar son detenciones, si has desarticulado células, grupos, generadores de violencia, como este gran acierto que se tuvo en su momento del Motorratón, este personaje generador de violencia del municipio de Comondú. Pero entiendo que los datos que existen, pues, híjole, no son para nada alentadores, porque cuando se detuvo, a los días, 2 semanas después, yo entrevisto al procurador Antonio López y mencionaba que habían detenido, sobre todo en la zona norte, entre Comondú y Loreto, a 4 generadores de violencia. Hablaba del Tata, hablaba del Motorratón, hablaba del Misa, o sea, algunos de esos nombres, de sobrenombres que llevaban estos generadores de violencia, pero ni aún deteniendo a estos generadores de violencia ha disminuido. Y de acuerdo a los datos de este año, el municipio de Mulegé ha registrado 36 víctimas de homicidios dolosos y el municipio de Loreto 15. Estamos hablando de que supera por mucho al resto de los otros municipios, porque ahí es donde se ha concentrado la violencia. Y entiendo que uno de los casos más visibles que se ha registrado durante 2025, Antonio, es esta masacre que se registró de al menos 7 víctimas en el municipio de Loreto. La primera versión que se había manejado es que habían sido ataques simultáneos, otros dicen que hubo una distancia de algunos minutos, pero sea como haya sido, o sea, si 5 minutos, si 1 hora, estamos hablando de 7 víctimas que ya perdieron la vida y que fueron abatidas en su casa mientras probablemente estaban descansando. Y de acuerdo a lo que yo resaltaría y que vale la pena precisar, es que las autoridades mencionaban que esto es efecto de esta guerra que se trasladó de Sinaloa a Baja California Sur y estos grupos se encuentran en disputa. Es decir, pues todavía esto sigue en efecto, no ha disminuido, todavía va para largo, no parece que vaya a acabar ahorita, porque pues tendría que pasar algo extraordinario. Número 1, tendría que acabarse esta guerra en Sinaloa. Mientras no se acabe allá, aquí van a seguir. Pero justamente aquí hay un truco, que eso es muy, muy importante. De estas 111 víctimas, seguramente en muchos casos las autoridades hacen una sola carpeta.
Tomemos el caso de la masacre de Loreto. No van a abrir 7 carpetas de investigación, van a abrir una sola carpeta porque es un incidente. O 2 porque son 2 casas a lo mejor, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso ahí quizás haya una diferencia entre decir son 99 víctimas del 2025 contra 100, o sea, 99 homicidios dolosos contra 111 carpetas de víctimas. Entonces, por eso está esa investigación, esa discrepancia entre quizás los datos, porque hay un truco. Al final de cuentas, siguen siendo víctimas, son daños de personas que son abatidas, que son asesinadas. Entonces, sí vale la pena precisar estos datos federales. No son datos que nosotros estemos sacándonos de la manga, o que a ver de dónde lo inventamos, lo sacamos. No, sino son datos del mismo gobierno que los hacen públicos. Y me quedo con esas declaraciones, pero hay que escuchar lo que comentó precisamente Víctor Castro. Gobernador, una opinión en materia de seguridad, ¿cómo cierran el año? Oye, tú te has especializado en ese tema, ¿no? Ya te he visto tu reportaje, muy bien. Lo mal en relación al año anterior, porque habíamos tenido resultados extraordinarios comparados con el periodo del PRIAN. El más del 300% bajamos, aún con este año difícil, sobre todo en los municipios de Comondú y Loreto. Deleznable, repudiable quienes hayan cometido estos crímenes. Tenemos una reunión con Harbush para ver este periodo que se nos complicó, de marzo a abril para la fecha. Ha estado complicado en estos municipios principalmente. No descansan los criminales. El tema de la zona norte está complicado. Fuerzas de inteligencia inclusive hablan de que se va a tener que tomar medidas extremas en Mulegé, principalmente en la entrada Loreto y Comondú. Es lo que queremos hablar con el secretario de Seguridad Pública, porque ha habido acontecimientos en los límites. Por ejemplo, hace unos días asesinaron a alguien en Jesús María, pero vienen y se refugian en Guerrero Negro. Encontramos un auto con balas, eventos que van de un lado, de uno al lado. Esa zona particularmente... Todo el estado también. Sí, claro, porque lo que pasa en Cabo San Lucas nos perjudica a Mulegé o viceversa. Tenemos que sellar Baja California Sur. Íbamos muy bien y nos rompieron el trabajo que veníamos realizando en seguridad a partir de marzo, ¿no? Donde la disputa hemos 16 antenas de radiocomunicación de alta fidelidad, de alto nivel. 16 van ya, 2 pistas aéreas que venían funcionando, no sabemos desde cuándo, aquí en Los Cabos, con una infraestructura que nos sorprendió. Ahí tenemos desde ya hace meses una vigilancia estricta, 2 pistas aéreas, una de 1,6 kilómetros. Hemos incautado más de 100 y tantas armas, toneladas de cocaína, hemos sacado del mercado más de 3 millones de dosis de cristal. Bueno, realmente no han tenido descanso las autoridades para ir conteniendo. Lo hemos logrado porque, pues les digo, en este periodo, en estos 4 años que he informado, bajaron más del 300% los homicidios dolosos. Nunca había estado en el periodo pasado ni cerquita. Nosotros llevamos aproximadamente, que no es bueno comparar, mejor ni lo comparo porque la verdad da pena. En un año murieron más de 1,000 personas en Baja California Sur. Nosotros no llegamos ni siquiera a 300 decesos, ¿no? Que son dolorosos. Junto con un tema que no dejo de señalar, que nos tiene permanentemente ocupados, que es la desaparición forzosa de la gente. Bueno, pues ahí está, como les decía, las declaraciones del gobernador. Y nada más este dato porque sí es bastante importante, una nota añadirle a todo este tema de los homicidios dolosos. Nada más del registro que tiene el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los primeros 10 meses del 2025, se comparan comparando con los primeros 10 meses del 2024, el mismo periodo del 2025, el porcentaje de incremento de homicidios dolosos fue del 95% del 2024 al 2025. Así nada más para que quede claro, porque luego el gobernador dice
que bajaron las cifras. Pues no. 175% o 78%, que fue lo que bajó, según él. Exactamente. Imagínense nada más. Del 2024, de su año de gobierno, al 2025, también de su año de gobierno, en los 10 meses, 95%. Y hablando de todo el 2024 comparado con el 2025, son 98.2, creo, ¿no? 98.2, sí. En 2024, 56 víctimas. 2025, 111. Pero, Antonio, se viene un panorama complicado. Entiendo que afortunadamente Baja California Sur no estamos como otras entidades como Michoacán, donde hay explosiones de carros que se les puede ver como eventos de terrorismo, pero sí tenemos eventos muy destacados de otro tipo de incidentes que a veces pasan desapercibidos, las narcofosas, y la forma más práctica de entender esto es que hay que ver históricamente si entiendes dónde estás ubicado y a qué te dedicas. Por ejemplo, Baja California Sur estamos rodeados de mar. Nuestras actividades primarias y productivas es lo agropecuario, o sea, ya sea desde el sembrar hasta la pesca, y también el tema turístico, el tema de turismo. Entonces nosotros casi siempre hemos sido una entidad que es de trasiego para trasladarse, o sea, venir de la parte frontal de Sinaloa, Sonora o Colima, cruzar de allá del charco hacia acá y pues subir hacia la zona norte. Hay una distancia de más de 1,000 kilómetros desde La Paz hasta Tijuana aproximadamente. Entonces sí hay un recorrido, pero como lo mencioné, las mismas autoridades lo saben y lo tienen presente, que destinos turísticos que van en crecimiento, pues desafortunadamente tienen la presencia de giros negros y de estos grupos delictivos donde cada vez toman más territorio. Y de hecho, en una de las entrevistas que he tenido con integrantes de la mesa de seguridad, mencionan que esta disputa que se vive por parte de estas facciones es por el control del territorio, de la plaza, como se le dice. Entonces todavía viene un escenario complicado porque tenemos procesos electorales en puerta y desafortunadamente el tema político está muy ligado al tema de seguridad pública y tiene todo que ver. Aunque parece un tema quizás especulativo, pero como bien lo mencionamos al inicio, si estos delitos no se persiguen, es por algo. Es porque quizás o presumiblemente existe la hipótesis de que existe algún acuerdo entre uno o varios grupos o varios civiles que están impulsando para poder realizar estas actividades. Entonces, quizás no lo entendemos cuando es el tema electoral, que la gente sale y vota. Lo vimos recientemente con el meeting que hubo de los 7 años de gobierno en la Ciudad de México, donde está muy normalizado las dádivas, o sea, es decir, el que te den dinero por ir como acarreado o recibir alimentos. Pero señores, esos alimentos, esas dádivas no salen de la nada. ¿Quién las pone? ¿De dónde salen estos recursos? Ya sea de recursos públicos o de recursos privados de algún empresario que podría estar ligado a estas organizaciones. Entonces, tarde o temprano estas facturas se cobran en algún momento y se ven reflejadas en los temas electorales. Así que es muy importante prestar atención porque vemos mucho las redes sociales, las quejas que si compraron unas maceteras, que si se devenga tanto dinero en alguna obra. Pero ¿por qué se toman este tipo de decisiones? ¿Quién los pone? ¿Quién los hace que estén en el poder? Entonces reflexionemos que toda esta molestia que podemos tener en algún momento por algún evento social, pues es consecuencia o es un efecto de nuestras votaciones o nuestros derechos ciudadanos de decidir quién nos gobierna. Entonces se viene un escenario muy complicado porque cada vez el gobierno norteamericano está más metido realizando investigaciones y sobre todo tomando estos ataques contra estas organizaciones que trasladan ya sea desde droga, personas y algunos otros giros más. Entonces vale la pena que como sociedad volteemos a ver toda esta información porque entre más información tengamos, más informados podemos estar y mejores decisiones podemos tomar. Así que ese es un deseo que siempre lo comparto. Ojalá que no fuéramos laxos y omisos con toda esta información que se genera. Y lo más importante, y es una recomendación que doy en lo particular,
que ante cualquier incidencia que podamos vivir, pues intentemos salir librados de la mejor forma, y si ves algo, pues no pongas en riesgo tu integridad, ni la de tus familiares, ni la de tus amigos, porque pues desafortunadamente esto no se ve cuándo va a disminuir y va a seguir pasando en cualquier entidad del país. Claro, y sin duda esté muy atento en estos, pues este cierre de año, pues esté con su familia. Recuerde que cualquier incidencia pues es preocupante, hay que reportar los números de emergencia desde luego y estar muy pendiente. Recuerde, los robos están a la orden del día. Baja California Sur no por nada ocupa el nada honroso tercer lugar nacional por cada 100,000 habitantes en cuestión de robo a casa habitación, así que cuide su patrimonio. El tema de la extorsión pues también está muy alto, y los feminicidios, por más que digan que se tiene el 96% de resueltos, Baja California Sur se situó en este 2025 en lugar 11, así que también hay que estar prevenidos. Y pues, ¿te parece el próximo año también hablemos del tema de los delitos contra las mujeres, los delitos sexuales, abuso, acoso, violaciones, el feminicidio? Pues hay que tomar esos temas también el próximo año entrando para hablar sin duda de esos temas. El homicidio doloso pues también va a estar ahí a la orden del día. También los homicidios culposos, que eso ya son de accidentes viales. También pues ya vemos las condiciones de las carreteras que no son las óptimas, están en muy mal estado, entonces también va a ser bastante preocupante. Las desapariciones, pues dolor que golpea bastante a las familias sudcalifornianas. Una cifra que por más que el gobierno trate de ocultarlas, pues los familiares van a estar ahí para estar destapando, y como ellos dicen, van a escarbar y buscar hasta por debajo de las piedras. Yo creo que hay que estar muy atentos a todo esto, y pues Baja California Sur no cierra nada bien el 2025 en materia de seguridad. Hay muchísimos temas que le duelen y que va a seguir, como dicen por ahí, cojeando con la misma pata. Va a seguir este dolor llegando a las familias, a los hogares sudcalifornianos, y pues lamentablemente los informes de inteligencia señalan que la violencia pudiera incrementarse, que va a seguir, y esto es lo que hay que estar muy atentos. Así es, Toño, pues desearles a todas las personas que pasen unas bonitas fechas decembrinas, que se la pasen con sus seres queridos, y vamos a estar muy pronto. Invitarlos a que cualquier denuncia, cualquier caso de corrupción, nos lo hagan llegar a través de los canales. Me encuentran como Diego Soto, y también aquí a Antonio Cervantes a través de Facebook, Instagram, TikTok, Threads o X. Seguramente ahí nos van a encontrar. Agradecemos mucho que durante este 2025 nos hayan acompañado, y vamos a estar muy atentos, recargando pilas después de estas fechas decembrinas para pues continuar documentando cualquier presunto caso de corrupción o cualquier denuncia que ustedes nos puedan hacer compartir. Así es, y sobre todo enviarle este mensaje a nuestras autoridades, que sepan que esto no es por señalar a una persona, no se trata de señalar nada más por señalar, se trata de hacer visibles las cifras, de hacer visibles las víctimas que se registran en Baja California Sur, porque lo decía una persona que pues lleva a cabo investigaciones en materia de seguridad, que pues sin duda el hacer visible un problema, reconocer que existe un problema, es iniciar con la solución. Incluso estas palabras las repetía el anterior gobernador Carlos Mendoza Davis cuando la violencia estaba al tope, y él decía que pues también el tema de reconocer que hay un problema y el visibilizarlo pues daba pie a iniciar con la solución, ¿no? Y yo creo que más allá de ocultar las cifras es darlas a conocer y pedir la ayuda, ¿no? Y yo sé que el pedir la ayuda a veces cuesta trabajo, y más reconocer que tienes problemas para los gobiernos, el decir que el gobierno anterior fue el peor o lo que sea, eso no ayuda en nada. Lo que sí ayuda es reconocer que hay un problema y sobre todo buscar una solución. Pues bueno, de mi parte es todo. No sé si tengas algún comentario, Diego. Invitarlos a cualquier denuncia y que nos sigan, sobre todo eso es lo más importante. Síganos, denle like y compartan. Si les gusta, replíquenlo. Así es. Pues un abrazo fuerte para ustedes, para sus familias, que la pasen a lo mejor en estas fechas. Son fechas de estar en familia, de cuidarse los unos a los otros, y nada más y nada menos que los mejores deseos de nuestra parte para ustedes. Un abrazo.